Para darle solución a este tipo de problemas, lo primero que se hace es determinar el diagrama de cuerpo libre. Carga positiva, el campo eléctrico sale. Carga eléctrica negativa, el campo eléctrico se dirige hacia la carga negativa. Tengo el diagrama de cuerpo libre. Ahora necesito trazar los ejes del plano cartesiano. Aquí quedará el eje X positivo, el eje Y positivo. Vamos a determinar la dirección del vector. Este sería el campo 2. Este es el campo eléctrico 1. Para determinar la dirección del campo eléctrico 1, pues es fácil, es un ángulo recto, es decir, 90 grados. Para determinar el ángulo que va del eje X positivo en contra de las manecillas del reloj hasta el vector, necesito conocer este ángulo primero. Y este ángulo es el mismo que este ángulo. Por lo tanto, si determino el valor de este ángulo, puedo conocer cuánto vale esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a determinar con la fórmula de la dirección, utilizando el arco tangente. Es Y sobre X, 0.4 metros sobre 0.3 metros. Resolvemos esto en nuestra calculadora y obtenemos el valor del ángulo. Resolvemos el arco tangente de Y sobre X y es igual a 53.13 grados. Conozco este ángulo es de 53.13 grados. Entonces este ángulo es de 53.13 grados, pero este ángulo no me sirve. El ángulo que me sirve es el ángulo que va del eje X positivo en contra de las manecillas del reloj hasta el vector, es decir, este ángulo que he trazado aquí. ¿Qué hacemos? Pues al total de todo esto, que son 360 grados, le resto este ángulo que conozco, 53.13 grados. Y la diferencia es el valor del ángulo. ¿Cuál es el valor de este ángulo? Sería el valor del ángulo 2, porque es del campo 2. Esto es igual a 306.86 grados. Vamos a determinar el valor del campo 1 y el valor del campo 2. Para determinar el campo 1, aplicamos esta fórmula. El campo eléctrico 1 es igual al valor de la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por el valor de la carga eléctrica, en este caso es de 7 microcoulombs, sobre la distancia que hay entre la carga y el punto al cuadrado. Este es el resultado del campo eléctrico 1. Vamos a calcular el campo eléctrico 2. Es la constante por el valor de la carga eléctrica. Si es con respecto al punto P y es la carga 2, su valor es de 5 microcoulomb. Todo sobre la distancia que hay de la carga al punto, 0.5 metros. Esto elevado al cuadrado. El valor del campo eléctrico es 180.000 newton sobre coulomb. Ahora vamos a determinar las componentes en X y en Y de la fuerza resultante, o del campo resultante. Formamos una tablita y vamos a completar la tabla. El vector, vamos a trabajar con el campo 1.
la magnitud es de 393.750 newtons sobre coulomb. El campo eléctrico 2, 180.000 newton sobre coulomb. El ángulo del vector 1, es de 90 grados. El ángulo del vector 2 es de 306.86 grados. La componente en X es la fuerza, en este caso el campo eléctrico 1, por el coseno del ángulo. Entonces es 393.750 newtons sobre coulomb por el coseno de 90 grados. Aquí, para el segundo vector, es 180.000 newtons sobre coulomb, coseno de 306.86 grados. La componente en Y es el vector por el seno del ángulo. Entonces es 393.750 newtons sobre coulomb, seno de 90 grados. La componente en Y para el segundo vector es de 180.000 newtons sobre coulomb, seno de 306.86 grados. Realizamos la sumatoria de componentes en X y sumatoria de componentes en Y. Conocemos las dos componentes. Ambas componentes son positivas. Esto quiere decir que las componentes de la fuerza resultante se encuentran en el primer cuadrante. Procedemos a graficarlas. La componente en X es de 107.975. La sumatoria de componentes en Y es de 244.731 newtons sobre coulomb. A la hora de trazarlo, pues tratamos de representarlo un poquito más grande, la componente en Y, y la sumatoria de componentes en Y pues es un poco más pequeño que la componente. Sumatoria de componentes en X es igual a 107.975.12 newtons sobre coulomb. Recomiendo que se trace una forma de rectángulo. Esto nos ayuda a trazar correctamente nuestra fuerza resultante, la cual parte del origen hasta el vértice opuesto del rectángulo que formamos. Esto es mi campo eléctrico resultante. Y también vamos a determinar la dirección del campo resultante. Aplicamos el teorema de Pitágoras, ya que aquí se ha formado un triángulo rectángulo, donde los catetos son la componente en Y y la componente en X. El campo resultante es la hipotenusa. Conocemos los catetos, entonces determinamos el campo eléctrico como raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y. El valor del campo resultante es de 272.074.19 newtons sobre coulomb. Conozco el valor del campo eléctrico. Me falta determinar la dirección. La dirección parte del eje X positivo en contra de las manecillas del reloj hasta el vector resultante. Para determinar la dirección, aplicamos la fórmula de arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Y el valor de la dirección es de... Ya calculé la resultante del campo eléctrico y su dirección. Entonces puedo decir que he concluido el problema.